En el Evangelio de hoy, Jesús nos habla del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? En la encíclica Redemptoris Missio número 18, el Papa Juan Pablo II dijo: el reino de Dios no es un concepto, una doctrina o un programa sujeto a libre elaboración, sino que es, ante todo, una persona que tiene el rostro y el nombre de Jesús de Nazaret, imagen del Dios invisible. Es decir, que el reino de Dios, explica el Papa, es Jesús como el Señor, al cual debemos someternos todos. Y también explica que en ese seguimiento de Jesús no puede ser individual por mi parte, sino que debe ser dentro de la comunidad de los seguidores de Jesús. Por eso el Papa también usa esta frase: el reino no puede ser separado de la iglesia. O sea que el reino es, en primer lugar, Jesús, que es el rey. Y en segundo lugar, somos todos los que queremos seguir al rey, que nos entregamos a su señorío y vivimos en su cuerpo, que es la iglesia. Si prestamos atención al Evangelio de hoy, nos vamos a dar cuenta que Jesús dice que el reino de Dios no viene ostensiblemente y no se puede decir está aquí o está allí, porque el reino de Dios está entre ustedes. Y esta es la primera idea que quiero aclarar. El reino tiene dos fases. Una fase inicial, en donde Jesús está ahora entre nosotros, pero de un modo invisible. Solamente podemos percibirlo a través de la fe, de las escrituras y de las enseñanzas de la iglesia, en la Eucaristía. Por eso es muy importante que gracias a lo que leemos en la Biblia y a lo que nos enseña la iglesia, podamos distinguir y discernir a nuestro alrededor y también a nuestro interior qué pensamientos y qué emociones pertenecen al reino y cuáles no. Jesús lo va a decir claramente: el que no está conmigo está contra mí. Pero claro, Jesús habla de que junto con ese reino está creciendo un antirreino. Por eso al final del Evangelio Jesús dice que tendremos que sufrir muchos y ser rechazados. Porque hay primero en nuestro interior un montón de tendencias desordenadas que se oponen al seguimiento de Jesús. Después hay alrededor nuestro, en lo que la Biblia llama el mundo, un montón de estructuras sociales que se oponen a la iglesia, a Cristo y a los cristianos. Y también está el demonio, que es la cabeza de todos los que están contra el reino, que es un ser, como dice Pablo VI, pervertido y pervertidor que lidera la contra al reino, a Cristo y a la iglesia. Y finalmente, en tercer lugar, después de vivir en esta fase inicial del reino, que se da en medio de sufrimientos, va a llegar la fase final del reino de Dios, que va a ser cuando Jesús venga. Entonces el reino se va a hacer visible y entonces se va a separar a los que pertenecen al reino de Dios y a los que pertenecen al antirreino en el juicio final. Entonces llegará la victoria definitiva del Señor, donde todos sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies, en lo que llamamos el Apocalipsis, la parusía o el final del mundo. En definitiva, el reino de Dios es esa presencia de Dios en la tierra, que como dijo un teólogo, estaba presente ya, pero todavía no. Ya empezó, pero todavía falta mucho camino por recorrer. Espero que esta enseñanza del Señor te ayude a hacer avanzar el reino de Dios, cumpliendo su voluntad en la tierra, así como en el cielo.